Entonces, vamos a empezar a grabar. Aquí tenemos, vamos a recordar las propiedades de polígonos. Ya. Número de diagonales que se pueden trazar de un vértice. Ayer pregunto, acá dice n-3, ¿no? Pero si yo dibujo un triángulo, ¿no? Un triángulo dibujo. Aquí dibujo un triángulo. El triángulo, si tú reemplazas, el triángulo tiene 3 lados, ¿no? El triángulo tiene 3 lados. ¿No? 3 lados. Y entonces, como tiene 3 lados, tú reemplazas 3 menos 3, ¿cuánto te sale? 0, ¿no? O sea que decimos pues que el triángulo no tiene diagonales. El triángulo no tendría diagonales, ¿no? ¿No? El triángulo no tiene diagonales, ¿no? Por ejemplo, si yo dibujo, ahora voy a dibujar un rectángulo, ¿no? Ahí está. Pero el rectángulo sí tiene diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene el rectángulo? Tiene una. ¿Y tiene cuántas? 2, ¿no? Y si tú reemplazas el valor de n, que vale 4 en la fórmula, sería, ¿cómo sería? 4, ¿no? Menos 3. Claro, 4 diagonales. Sería igual a 4 por 4 menos 3 sobre 2, ¿no? De esa manera. Y el resultado te sale 2, pues efectivamente tiene 2 diagonales. Estamos probando ahí. ¿No? Entonces acá sería el número de diagonales que se pueden trazar de un vértice es n-3, número de diagonales n por n-3, la suma de la medida de los ángulos internos, ¿no? Este es importante, 180 por n-2. La suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono convexo, 360. Siempre, así sea un dodecágono, siempre la suma de sus ángulos internos es 180 por n-2 y de los ángulos externos es 360 grados. Siempre, siempre se cumple eso, ¿ya? Siempre se cumple eso. Y acá la medida del ángulo interno de un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me dice? ¿Qué es un polígono? ¿Qué características tiene un polígono regular? A ver. Tiene todos sus lados iguales, profe. Sí, lados iguales, muy bien, lados iguales y ángulos iguales. ¿Correcto? Es la propiedad. ¿Y cuál es un polígono regular? Un cuadrado. Porque un cuadrado tiene sus 4 lados iguales, ¿o no? Y sus 4 ángulos, ¿cómo son? Iguales. Y otro también puede ser el triángulo equilátero, ¿no? Ya. Y la medida del ángulo interno sería 180 por n-2 sobre n. La medida del ángulo externo, 360 sobre n. Y la medida del ángulo central es también de la misma manera 360 sobre n. Y la suma de las medidas de los ángulos centrales vale 360 grados también, ¿no? Entonces estas propiedades tienes que saberlas para poder hacer los ejercicios, ¿no? El estudiante selecciona y adopta estrategias heurísticas para aplicar propiedades de los polígonos. Primero dice, calcular el número de lados de un polígono regular
Polígono regular es aquel polígono que tiene sus lados iguales y ángulos iguales. El perímetro, a ver, para recordar un poco algunas cosas, el perímetro es la suma de lados de un polígono, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Y acá tenemos calcular el número de lados de un polígono regular si cada lado mide 6. Si el polígono tiene n lados, si el polígono tiene n lados, ¿no? N lados, y si cada lado mide 6 y el perímetro es igual al número de diagonales, entonces, si vamos a hablar de perímetro, ¿no? Entonces sería, ¿sí o no? Que sería 6 más 6 más 6 más puntos suspensivos. Así sería el perímetro, ¿no? Y ese es numéricamente igual al número de diagonales. Y el número de diagonales no es n por n menos 3. ¿Y de dónde estoy sacando eso? De las propiedades que puse al comienzo. Pero como es un polígono de n lados, ¿sí o no que la suma de todo esto sería 6n? ¿Sí o no? Porque sería 6 más 6 son n veces. Ese es igual a n por n menos 3 sobre 2. Ya, y ustedes que son bien hábiles, podría cancelar esta n o no, porque está multiplicando, ¿no? ¿Y se acuerdan ustedes lo que está dividiendo, cómo va al otro lado? Va multiplicando, entonces sería 12 es igual a n menos 3. Y este menos 3 que está a la izquierda, ¿cómo va al otro lado? Sumando. ¿Cuánto vale n? 15. ¿No? Calcule el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Tiene 15 lados. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? Estamos aplicando las fórmulas. ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, profe. No, ¿Seguro? profe. Todo claro, profe. ¿Quedó claro? Bien, profe. Ya. Todo claro. Tomen nota si quieren, si no, borro. Ya. Ya, seguimos. Seguimos. El número de diagonales de un polígono es igual a 15 veces su número de vértices. ¿Cómo planteamos esto? ¿Cómo es el número de diagonales? Ya le hemos dicho, a ver, ¿quién me puede dictar el número de diagonales? A ver. ¿Cómo es la fórmula del número de diagonales? ¿Mm? Es n por n menos 3 sobre 2. Por n menos 3 sobre 2. Muy bien. N por n menos 3 sobre Sobre 2. Y esto debe ser igual a 15 veces. A 15 Cn. veces el número de sus vértices. N sería. Se va la n, ¿no? N menos 3 es igual a 30. ¿Cuánto vale n? 30 y 33, profe. 33. Así es, 33. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Tiene 33 lados.
¿De acuerdo? 33 lados. Ujú. Ya. Entonces con esto les va a servir para hacer su tarea. La próxima semana que nos toca ya vamos a hacer áreas de triángulos. Luego tenemos acá, en un polígono regular, la medida de su ángulo exterior, ¿no? Seguimos hablando de polígono regular. El polígono regular tiene lados iguales y ángulos iguales, ¿no? La medida de su ángulo exterior más la medida de su ángulo interior más la suma de las medidas de sus ángulos interiores es 720. Entonces, primero vamos a recordar acá. El ángulo exterior sería 360 sobre n. Ese es el ángulo exterior. Más la medida de su ángulo interior. El ángulo interior es... El ángulo interior sería 180 por n menos 2 sobre n. Ya. Ese es el ángulo interior. ¿Está bien? Más la medida del ángulo interior de un polígono regular, más la suma de sus ángulos interiores. La suma de sus ángulos interiores es 180 por n menos 2. ¿No? Y esto debe ser igual a 720 grados. Ya. ¿Y acá? ¿Qué son? ¿Fracciones homogéneas o no? Acá. Estas son fracciones homogéneas. Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces sería 360 más 180 menos 360 sobre n más 180 por n menos 2. Aquí podemos simplificar algo, ¿no? Podemos botar el 360, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y nos quedaría, acá dividimos esta parte, y nos queda 180n sobre n más 180 por n menos 2 igual a 720. El n se cancela, quedaría 180 más 180 por n menos 2 igual a 540. Entonces tendríamos acá, este 180, perdón, aquí debe ser 720. Ya lo había operado directamente. ¿Dónde está mi pincel? 180 va restando, ¿no? Sería 180 por n menos 2 igual a 720. Se ve el 0. 1, 4. N menos 2 igual a 4. Y n vale 6, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6. Ya, se está planteando. Esas formulitas están allá en el... arriba. Al comienzo las puse. ¿De acuerdo?
Borramos. Dice, ¿cuántos lados tiene el polígono cuya suma de ángulos internos mide 720? A ver, ¿cómo planteamos esa? ¿Cuál es la fórmula que debo de utilizar sabiendo que la suma de los ángulos internos es 720? O sea, necesito saber la fórmula de los ángulos internos, ¿correcto? ¿Cuál es la fórmula de los ángulos internos? La fórmula que se usa para hallar la suma de los ángulos internos. A ver, vamos a preguntar a alguien por ahí. Pregunto. 180 por n menos 2. Muy bien, 180 por n menos 2. Y ese es igual a 720. ¿Correcto? Se va el 0. 18 va 1, 18 va 4. N menos 2 igual a 4. Y me vale 6. Estamos aplicando la fórmula que 180 por N menos 2 igual a 720. ¿Bien? Entonces estamos de acuerdo. Ahora sí, ese problema es que tan rápido cierre, a medida hasta el fondo. Ya, acá. Encontrar el número de diagonales de un polígono convexo si el número de triángulos que se forman al trazar todas las diagonales desde un solo vértice es 10. ¿Y esa flecha? A ver, aquí. Si yo tengo un polígono, por ejemplo, a ver, tengo un polígono, a ver, dice, encontrar el número de diagonales de un polígono convexo si el número de triángulos que se forman al trazar todas las diagonales desde un vértice, a ver, ¿cuántas diagonales se forman si yo trazo de un vértice? ¿Cuántos triángulos se forman? A ver, de un vértice ahí, ¿cuántos triángulos se formaron? A ver, ¿quién me responde? 2. 2. Ya ponemos 2 triángulos, ¿no? Muy bien. Ya vamos a dibujar otra figura, a ver, un pentágono. A ver, vamos a trazar las diagonales desde uno de sus vértices. A ver, desde aquí. Una. ¿Está bien? 2. Acá hay un vértice. Trazo una diagonal, 2 diagonales. ¿Cuántos triángulos se formaron? 3. 3 triángulos. Muy bien. 3. 3 triángulos. Ahora vamos a hacer un último. Un hexágono. El hexágono es así, 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 así y así, así. Y luego así. Está medio feo ahí. En fin. Ya. A ver acá. De esta diagonal trazo acá una. De acá trazo otra. De acá trazo otra. ¿Cuántos triángulos se han formado? 4. 4. triángulos. 4 profe. triángulos. Ya. Muy bien. El cuadrado, ¿cuántos triángulos tiene? Perdón, el cuadrado, ¿cuántos lados tiene? 4, ¿sí o no? Sí. Ese es 4 menos 2, ¿no? Sí.
¿Ya? ¿Cuántos lados tiene el pentágono? 5. 5 menos 2 no te da 3. ¿Y el hexágono cuántos lados tiene? 6 menos 2. Ya. En general, el número de diagonales, el número de triángulos que se forman al trazar todas las diagonales desde un solo vértice sería igual a n menos 2. De esa manera, n menos 2. Esa es la forma como se da allá. Pero entonces dice, encontrar el número de diagonales de un polígono convexo si el número de vértices que se forman al trazar todas las diagonales es 10. Entonces nosotros decimos, como la fórmula es n menos 2 es igual a 10, ¿cuánto vale n? 12, ¿no? 12. Ya, o sea, es un polígono de 12 lados, ¿no? Entonces, como te piden el número de diagonales, 12 por 12 menos 3 sobre 2. Y esto sería igual a cuánto, a ver, ustedes que están ahí, mitad 1, mitad 54. El 4. 54 diagonales. 54. Ajá. ¿Está bien? Por eso. Entonces, en general, ya sabes la fórmula que es. ¿Qué fórmula se utiliza para hallar el número de triángulos trazados desde un solo vértice, ¿no? Muy bien. Está bien así. Tomen nota si quieren, no sé, ustedes ya ven. ¿Qué horas son? Oye, el tiempo se pasa rápido. Ya. Copien rápido, niños. Reconducentes. ¿Qué es esto? Sí. ¿Ya? Profe, está con mod. Hallar la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono regular si se cumple que la medida de su ángulo interior, el ángulo interior, ¿ya? ¿Te acuerdas cómo era el ángulo interior? 180, a ver, sería
El ángulo interior es 180. Por n menos 2 Ya, pero algo más falta. Sobre n. sobre n. Claro, muy bien. Es igual al triple, ¿no? 3 por la medida de su ángulo central. El ángulo central es 360 sobre n, ¿no? Así sería. Ya, ¿quién se puede cancelar ahí? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Estas n se pueden cancelar o no? Sí. Si Sí. se corta, vuelven a entrar, ¿ya? Se va la n, ¿está bien? Y me queda 180 por n menos 2, 3 por 360. 180 a 1, 180 a 2. N menos 2 es igual a 6. ¿Qué cosa es 180? Sacarle 100, dividirlo entre 180, ¿no? ¿Cuánto vale n? 8. O sea, es un polígono de ¿cuántos lados? 8 lados. Se llama octógono, ¿no? Es un octógono. ¿Ya? Ah, por si acaso la clase se está grabando. Ya la voy a subir al Classroom también. ¿Ya? Por si acaso. Dice, en un polígono equiángulo. ¿Qué es un polígono equiángulo? La suma de las medidas de los ángulos exteriores. Ya, 360 esa. La suma de los ángulos exteriores. ¿Ya? La suma de las medidas de los ángulos exteriores es 360. Más la medida de los ángulos de 8 ángulos internos. 8 ángulos internos es igual a 1444. Ya, entonces, sería, los ángulos exteriores es 360 grados, ¿de acuerdo? ¿No? La suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Y la suma de los ángulos 8 internos sería 8 por un X, pues. Porque tiene X ángulos iguales. Es igual a 1440. A ver, 8X. ¿Cuánto es 1440? Lo voy a poner acá, 1440 menos 360. ¿Cuánto es 1440 menos 360? 1440 menos 360. 1080, creo. 1080. ¿Cuánto vale X? 135 grados, ¿no? Calculé la medida del ángulo exterior. Ah, pero no. O sea, lo que tú has encontrado acá es el ángulo interior, ¿sí o no? Que vale 135. ¿Cómo calcularías tú el ángulo exterior? A ver. 360 sobre n. No. ¿Sí o no que la... A ver, vamos a recordar. Tú sabes que un polígono, qué sé yo, es un polígono de esta manera, ¿no? Ya, así es, ¿no? Miren, ¿ah? Qué sé yo, tiene varios lados. Pero ya. Vamos a ponerle otro color negro, a ver. ¿Este ángulo cuánto vale? 130 Es 360 menos 135. Ya, acá es 135, ¿no? Porque dice que el ángulo interior ¿cuánto vale? Anthony, ¿no más creo? El ángulo interior vale 135. ¿Y el ángulo exterior cómo se calcula? Esto no es un ángulo llano. No 180 sería... menos 135. Así es, 45 grados, ¿ves? Porque te piden el ángulo exterior. Era para pensar un poco nada más. ¿Ya? Así nomás es sencillo. Borramos todo esto. Las preguntas son más fáciles, creo, que las que dejan en el examen, en la tarea. Ya no estamos viendo el cierre ya. Dice, las medidas de los ángulos interior y central de un polígono regular. El interior, el ángulo interior es
180 por n menos 2 sobre n, ¿no? Ese es el ángulo interior. Y el central sí es 360 sobre n. Son entre sí como 8 es a 1, aritmética. 8 es a 1. Como 8 a 1. ¿Quién se va acá? El n, ¿no? Sí, N. profe. N, profe. Que este es el producto de extremos, producto de medios. Así es. Por eso que se Y se cancela da la n. n. 180 por n menos 2 sobre 360. Ya. Acá puedo considerar el 0, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? 18 a 1. La mitad de 36 es 18, pues, ¿no? Te queda n menos 2 sobre 2 es igual a 8. N menos 2 es igual a 16. ¿Cuánto vale n? 18. 18, profe. 18. Sí, 18. Y entonces, borramos esto. Y este problema es parecido al del que he dejado de tarea, ¿no? Sí, es parecido. Ya. Y vamos a prestar atención para que lo hagan ustedes. ¿Cuál es el polígono regular en el cual aumentar en 3 el número de lados? O sea, inicialmente era n, ¿no? Acá le ponemos caso inicial. N lados tenía, ¿ya? Acá le ponemos caso final. Y acá le ponemos n más 3. ¿Está bien? Porque dice que hay que aumentar en 3. Y esto lo vamos a alargar un poco más. Ahí está. Ya. La medida de su ángulo exterior disminuye en 27. Bueno, el ángulo exterior, ¿cuánto es? 360 menos n, ¿no? Acá el ángulo exterior es acá 360 aquí sería 360 sobre n, ¿no, niños? Y acá, ¿cómo sería? A ver, si acá es 360 sobre n, porque es el número de lados, acá, ¿cómo sería? 300. 170 sobre n más 3. Así es, muy bien, niña. Sobre n más 3. Pero si disminuye, quiere decir que este es mayor, pues el primero. Entonces sería 360 sobre n menos 360 sobre n más 3. Debe ser igual a 27. Entonces se multiplica en aspa, ¿no? ¿Se acuerdan? Se multiplica en aspa. 360, ya va a acabarlo ya. Si se acaba, entran ya. Menos 360 por n es igual a 27. Y acá es n por n más 3. Acuérdense dónde nos estamos quedando. Esto multiplica acá, ¿no? Sería 360 más 1080 menos 360n sobre n por n más 3.
Se cancelaría el 360 por n, ¿no? A ver, y acuérdate de que se está quedando 1080 sobre n por n más 3 igual a 27, ¿ah? Acuérdate de eso, porque se va a cortar ahorita. Te está quedando 180, acuérdate, ¿ah? 180 sobre n más 3